La historia de Charles Manson que nos han contado no es la historia completa. Hoy vamos a hablar de la otra parte. Una parte que, de ser verdad, podría cambiar la historia de Estados Unidos y quizás hasta desestabilizar su gobierno. Luli y Nadia en la mañana. Queridos radioescuchas, bienvenidos a un episodio más de Luli y Nadia en las mañanas. Ándale. Yo soy Luli. Yo soy Navi. Y este es su podcast favorito Y predilecto. y cultural. Para ganar en maratón. Me fui muy para abajo. Sí. No, como que no llegaste al tono. Sí, como que, Ajá, ajá. o sea, como que así. Sí. Queridos radioescuchas, como siempre, les recordamos que nos pueden dar like, comment, subscribe y le pueden picar a la campanita y todo lo que usted pueda hacer en redes sociales es de infinita ayuda para nosotros. Exacto. Si usted también quiere ir y compartir la palabra del Señor en el Uber, Uh-huh. ponga Luli y Navi. Sí. ¿Quiere estar en el dentista? Ponga Luli y Navi. Uh-huh. Si quiere... En el gimnasio, para que todos Vaya usted con quien Hackea sea. las bocinas del Galerías del Triunfo que siempre están rotas, no sé, Ándale. fijado, siempre suenan mal. Bueno, voy. Las veces que yo agarré el triunfo no han sido más de 2. Ay, es que yo voy mucho y siempre suenan mal. Suena, sí. Checks. It checks out que vayas mucho a Galerías del Triunfo. No compro nada, pero voy a ver Michael Jordan gigante y digo, oh, ¿Qué le sobas? la cara. Ah, mira, está más arriba. Ah, sí, es cierto. Es Bueno, alto. ¿qué más? ¿Y qué más? ¡Woo! Nos pueden ver también en YouTube, nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en X. Ujú. Y aquí andamos, duro que dale. Sí, Dale y que dale. No pierdas el tiempo. acuérdense que estamos pregrabando estos episodios, ¿ok? Entonces, bueno, Luli, ya voy a ¿Qué? empezar, porque este episodio Pero está como muy que largo. pregrabando. Estamos pregrabando estos O episodios. sea, sí, pero ya da igual. por porque... si nos venden con la misma ropa. Ah, por si nos ven con la misma ropa, Ajá. estamos grabando mucho para Ajá. siempre darles contenido de calidad. Exacto. Bueno, ok, Luli, queridos radioescuchas. Patreon. Voy hacia el Patreon. Pueden entrar a www.patreon.com/Luli y Navi, en donde ustedes podrán ayudarnos a seguir nuestro sueño. Sí, exacto. Ayúdanos a comprar más ropa. Sí, exacto. Navi me dijo que no puede ser en Temu, entonces pues ahora tengo que ver No. lo que hago. Escríbanle, mándenos sus fotos de sus compras de Temu, porque siento que Luli no me creyó que ha sido lo peor que he hecho en mi vida. Pero bueno, voy a empezar con mi tema porque estoy muy emocionada Listo. y porque llevo obsesionada y me cambió la vida. Ok. Luli, tengo un par de cosas que decir antes. La primera es que este episodio no es una apología para Manson. A pesar de lo que vayamos a hablar hoy, el Manson estaba loco, estaba mal, era una mala persona, era racista, misógino y asqueroso. Pero definitivamente creo, después de esta ardua investigación, que detrás de él hubieron muchas cosas que lo hicieron todo mucho peor. Lo segundo es que tienen que haber escuchado el episodio del MK Ultra y la primera parte de Manson. Entonces, si no los han escuchado, vayan porque necesitan tener algunos datos, ¿ok? Y lo tercero es que la cantidad de material que hay de Manson me hubiera alcanzado para hacer 14 capítulos. Entonces, lo voy a tratar de condensar lo más que pueda de la siguiente manera. Primero les voy a contar un breve resumen del juicio y la historia oficial de por qué pasaron los asesinatos de Manson. Luego voy a resumir en una frase cuál es la versión de Manson de por qué pasaron. Y luego finalmente voy a entrar a full con la otra parte que no mucha gente conoce, ¿ok? Entonces, sin más ni más, acompáñame en este viaje. Venga. Estoy nerviosa. Porque si tienes que empezar diciendo, oigan, Esto no es una apología disclaimer, para Manson. esto no es una apología, es que eso va a estar Es mal. que quiero escuchar sus opiniones porque a mí me cambió la vida esto. Pero ¿cómo vas a escuchar sus opiniones si esto es it's O sea, one-sided? quiero que nos escriban, pues. Y quiero tus opiniones también. Bueno, listo. Vamos, vente. En el episodio pasado platicamos un poco de cómo Charles Manson llegó a formar la familia y cómo fueron sus vidas antes de los asesinatos de Tate LaBianca y cómo fueron los crímenes. Entonces, nos quedamos en que Charles Manson y algunos miembros de la familia ya están arrestados y estamos entrando al juicio más mediático de la historia, ¿ok? El juicio comenzó en julio de 1970 y duró más de 9 meses. El fiscal que llevó el caso en contra de Manson y la familia fue un hombre llamado Vincent Bugliosi. Entonces, este caso era muy complicado y complejo porque teníamos este grupo de hippies, por un lado, que habían asesinado a gente sin un motivo real y aparente, aparte de gente muy famosa. Y por otro lado, teníamos este líder sectario que no había asesinado a nadie, pero que era el culpable directo de estos asesinatos. Ajá. Entonces, Vincent Bugliosi tenía que armar un caso lo suficientemente fuerte para que Manson no solo fuera a la cárcel, sino que le aplicaran la pena de muerte junto con los demás. Entonces, juzgan a Charles Manson, a Susan Atkins, a Patricia Kernwinkle y a Leslie Van Houten por un lado,
Y por otro lado, a Tex Watson, porque a él como lo extraditaron de Texas, fueron como 2 aparte. Ajá, ok. Entonces Bugliosi empieza sus investigaciones y sus entrevistas con testigos y miembros de la familia y empieza a desenredar esta historia tan rara. Y así es como descubre el verdadero motivo de los asesinatos y el nombre de esto era Helter Skelter. Helter Skelter es, primero y antes que nada, una canción del White Album de los Beatles, el cual le encantaba a Manson, y Manson, idiotizado en LSD, literalmente interpretó esta canción en específico como una profecía que era la siguiente. Manson estaba convencido de que a raíz de todos estos levantamientos de los Black Panthers y estos activistas afroamericanos que estaban haciendo estas cosas en Estados Unidos, se venía una guerra racial, y él creía que este disco y concretamente esta canción de Helter Skelter era una advertencia de que los afroamericanos iban a levantar contra los blancos en una batalla y se iban a matar entre todos. Pero aquí es donde entraban Manson y la familia, que entonces el plan era irse a esconder a unas cuevas en el desierto y esperar a que los afroamericanos mataran a los blancos, y luego los afroamericanos, como según Manson, eran estúpidos, no iban a poder gobernarse, y entonces ahí él iba a salir como este Jesús mesiánico a gobernar el mundo junto con la familia. Además de esto, Manson creía que los Beatles estaban lanzando mensajes, no solo con la canción de Helter Skelter, sino con todo el disco entero. Pensaba que la canción de Piggies o Cerditos hablaba de que los ricos blancos debían morir. Y pensaba que la canción de Blackbird o Ave Negra hacía justo alusión al levantamiento de los afroamericanos. Y entonces así fue como que encontrando mensajes en todo este disco, y el güey ya creía que esto ya venía y que esto era una advertencia. Sobra decir que ninguna de estas canciones obviamente hablaban de esto. Paul McCartney dijo que Helter Skelter solo quiso escribir una canción muy pesada de rock y que la letra no significaba nada, porque un Helter Skelter es como un tobogán, como una resbaladilla muy grande que hay en los parques allá. Entonces, que eso era todo porque no significaba nada y que what the fuck. Entonces, durante estos días en el rancho Span, recordarás que estaban aislados todos porque este rancho estaba a las afueras, y entonces estaban aislados. Manson les estaba dando LSD todo el tiempo. Él les decía cuánto tomar, él les daba las dosis, él ni tomaba el LSD y se pasaba las horas con estas personas aisladas de días en este estado alterado. Se la pasaba diciéndole todos estos cuentos de que el Helter Skelter y que el güey era Jesucristo y bla, bla. Y entonces, pues, estaban ya muy mal ellos, pero el problema era que la guerra no se estaba materializando. O sea, como que el Helter Skelter no llegaba. Y entonces Manson dijo, pues si quieres algo bien hecho hay que hacerlo. Lo tienes que hacer tú. Y entonces decidió adelantar esta guerra, como cometiendo esta serie de asesinatos y culpando a los Black Panthers, dejando estas huellas de sangre en la pared, como lo platicamos en el episodio pasado, y esos escritos para que pareciera que habían sido ellos. Y entonces la policía se fuera contra ellos y todo el mundo empezara a odiarlos y se diera la guerra racial. Y además de eso había que sumar el hecho de que recordarán que el productor Terry Melcher había rechazado al final a Manson y no había querido firmarlo en Columbia Records y hacerle su disco. Entonces, como Manson no sabía si Terry Melcher seguía viviendo en esa casa que él conocía, pero esa casa, según Bugliosi, se había convertido no solo en la casa de Terry Melcher, sino en un símbolo de este como poder de Hollywood inalcanzable que lo había rechazado. Entonces, que como que un poco Bugliosi decía, en realidad Manson sí quería matar a Terry Melcher, pero también era como que quería matar a cualquier persona blanca en el poder. Y entonces este fue el caso que presenta Bugliosi en la corte. De esta manera quedaba claro que Manson era el autor intelectual de estos asesinatos y por lo tanto era igual de culpable que el resto, y que se había aprovechado de sus seguidores para llevar a cabo su venganza personal en contra de Terry Melcher. ¿Y de dónde sacó Bugliosi todo esto? Bueno, lo entrevistó a miembros de la familia Manson, pero la fuente más importante de todo esto fue Linda Kasabian, ¿ok? Y si recuerdan el episodio pasado, Linda Kasabian era esta chavita que acababa de llegar con la familia, que llevaba un mes con ellos, pero su única participación en los asesinatos fue que ella había manejado el coche. Entonces Bugliosi le dice, te ofrezco inmunidad, pero dime todo lo que sepas. Y Linda Kasabian dijo, sí, todo lo que quieras y más. Entonces ella habla, le cuenta todas estas historias y el veredicto fue unánime: pena de muerte para Manson y las 3 chicas y cadena perpetua para Tex Watson. Entonces, bueno, luego para la suerte de ellos, California cambió la ley en 1972 y entonces quitaron la pena de muerte y les dieron solo cadena perpetua a todos. ¿Y por qué Tex Watson? Porque lo juzgaron aparte. Sí. O sea, porque él estaba en Texas, entonces no entiendo estas cosas de burocracia que fueron como 2 juicios aparte, a pesar de que Tex Watson fue el peor. Fue el peor, o sea, fue el que realmente lo hizo, pero pues sí, nada. Ok.
Entonces, Vincent Bugliosi gana este caso, se vuelve un rockstar y escribe el libro de true crime más vendido de la historia hasta la fecha, que se llama Helter Skelter, la verdadera historia de los asesinatos de Manson. ¿Ese es el que compraste y leíste? No, no. Ah, ok. No. Por otro lado, o sea, este güey se vuelve el rockstar, se vuelve millonario con este libro y aparte por este otro lado, pues logró que encarcelaran a este grupo de indeseables para siempre, ¿no? Entonces todo el mundo estaba muy feliz y éxito rotundo. Entonces, esta es la versión que todos conocemos, la que nos han contado siempre, todas las películas, es esta versión de Vincent Bugliosi. Pero Manson no se iba a quedar callado. Y él siempre dijo que él era un hombre inocente y que no había matado a nadie, que estaba encerrado por culpa de un sistema podrido y que lo estaban usando de chivo expiatorio. Eso siempre. Y aparte, si han visto entrevistas de Manson, verán que Manson hablaba como un pinche mago de cuento, así como con puras pinches riddles. Entonces luego ni le entiendes lo que está diciendo. ¿Has visto las entrevistas? Sí. Es una cosa que el güey está loco. Pero entonces, en el 86, un periodista llamado Newell Emmons lo entrevistó y publicó un libro llamado Manson en sus propias palabras, en el que explica por qué pasaron estos asesinatos, y posteriormente en el 2017 sale un documental llamado Charles Manson, sus palabras finales, narrado nada más y nada menos que por Rob Zombie. Entonces, este es el resumen más o menos de lo que dijo Manson entre Acertijo de Mago y Acertijo de Mago. Dijo que, bueno, primero dijo que Linda Kasabian era lo peor del mundo y que era una mentirosa y que la odiaba. Y después de eso le echa la culpa a la sociedad entera de que él era el resultado de este mundo podrido y que si alguien era una víctima, aquí era él, ¿no? Y también básicamente dijo: lo que te choca, te checa. O sea, si tú me odias a mí, te odias a ti. Yo soy un reflejo de ti. Ya sabes. Frase más horrible no he encontrado yo La en mi vida detesto, jamás. la detesto. No la digan porque eso dijo Charles Manson. Sí, exacto. De ahí viene. Exacto. Pero luego, aquí necesito que hagan memoria porque esta es la versión de Manson. Recordarás que en el episodio pasado, antes de los asesinatos de Tate LaBianca, Manson creía que había matado a un Black Panther. Sí. Y que no se murió. Y entonces, pero entró en paranoia y creía que los Black Panthers iban a ir a vengar al rancho Span. Y recordarás también que a los pocos días, este otro miembro de la familia, el Bobby Beausoleil, va y mata a un güey que se llamaba Hinman. Y entonces la familia arregla este asesinato y le pone las huellas de las panteras para culpar a los Black Panthers. Eso era para desviar la atención de la policía y que no los buscaran a ellos y simultáneamente para que arrestaran a los Black Panthers y se armara un cagadero. Pero luego arrestan a Bobby Beausoleil por el asesinato de Hinman porque lo encuentran cubierto de sangre en el coche de Hinman. O sea, se roba el coche para irse a escapar y lo encuentran cubierto de sangre y entonces lo arrestan. Y entonces Manson dice, esta es su versión, dice que tenían que salvar a Bobby Beausoleil de la cárcel. Entonces él dice que él era un gran amigo. Entonces, que lo único que se le ocurrió fue cometer esta otra serie de crímenes parecidos para que la policía dijera, no, pues siempre no era ese güey y soltarlo. Entonces, esa es la versión de Manson, como nosotros como familia tenemos que salvar a Bobby. Y y aparte también él dijo que él nunca fue como líder de la secta ni nada, que todo es una mentira, que nunca se llamaron la Manson Family ni nada. Eso dice él. Pero al final reconoce que sí mataron a estas personas. Sí. Nada más que dice que no fue que por la eso. razón por la el cual güey dice fue... como esa mamada del Helter Skelter es una mamada que se inventó este cabrón para vender libros y eso es una mentira. Nadie estaba así de loco, básicamente. Y Bobby Beausoleil... Lo cual solo está peor. Sí, claro, pero pues son otros motivos, ¿ya sabes? O sea, él siempre dice sí los maté. Pero entonces Manson dice... Me están metiendo a la cárcel porque dicen que yo les lavé el cerebro a una secta que nunca existió. Yo no fui el de la culpa y yo no maté a nadie. Simplemente a todos colectivamente se nos ocurrió que queríamos sacar a Bobby de la cárcel. Y entonces, ¿por qué yo estoy en la cárcel si yo no hice nada? Y sabes, ese es como su argumento. Sí. Entonces, y Bobby Beausoleil también, o sea, como que varios de los miembros sí dicen como, sí, Manson nos contaba este pedo del Helter Skelter, pero era más como una cosa filosófica, no la razón por la que lo hicimos. O sea, como que es diferente, ¿ya sabes? Entonces, yo no sé si esto es verdad o no, pero la historia es tan rara y tan complicada y tan llena de detalles y cosas que aquí es donde se viene lo bueno y agárrate. Porque todo comienza con un periodista llamado Tom O'Neill, ¿ok? Entonces, en el 99, a 30 años de los asesinatos de Manson, una revista llamada Premier le pide a este periodista O'Neill que escribiera una nota relacionada a este tema, como qué pasaron en estos 30 años. Entonces, como que el güey no tenía un enfoque y no sabía, porque aparte es un tema súper choteado y el güey empieza el libro diciendo, este tema me da hueva, yo crecí con esto, como que qué más hay que decir de este tema. Pero la revista le sugiere que si no se le ocurre un tema, que se enfoque en cómo cambia Hollywood a raíz de estos asesinatos, ¿no?
Entonces dice, bueno, ok, pues voy a entrevistar a 3 celebridades de la época y listo, ya está. Sí. Entonces resulta que nadie le quería dar entrevistas. Como que Ajá. busca a celebridades que habían estado en contacto y que eran amigos de Sharon Tate y de Polanski, pero como que la gente le decía, no, yo no quiero hablar de eso, nadie le quería dar entrevistas, entonces tiene que empezar a buscar a más gente Sí. que participó pues, en el juicio y en todo, ¿no? Y entonces, así es como Tom O'Neill empezó a escuchar de muchas bocas que las cosas no habían sido como se habían contado y que quizás Vincent Bugliosi había ocultado y manipulado evidencia en el juicio. Ajá. Entonces, y aparte aprendió muchas cosas muy turbulentas de las víctimas, o sea, no como para decir se lo merecían, sino para decir, ok, ¿por qué si estos güeyes están metidos en estas cosas, no investigaron esto otro? Entonces, esta obsesión, o sea, como que le empieza a entrar una obsesión porque se empieza a dar cuenta que todo estaba mal contado. Esa obsesión le dura 20 años. ¡Hala! Evidentemente el artículo de aniversario nunca pasa porque este güey se tarda 20 años haciendo Ajá. esta investigación todo el tiempo full time. Entonces, el resultado de esta investigación es un libro que se llama Caos y todo lo que les voy a contar hoy es un resumen de la investigación, pero obviamente el libro vale la pena, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, me cambió la vida, te lo juro. Ajá. Ajá. Entonces los recomiendo ampliamente. Entonces, bueno, O'Neill encontró documentos, entrevistó en su larga investigación a Vincent Bugliosi, al fiscal, Ajá. a Charles Manson, al abogado de Manson, a Terry Melcher, al dueño de la propiedad de Cielo Drive, en donde pasó el asesinato. Entrevistó a amigos y conocidos de Polanski y Sharon Tate, a miembros de la familia Manson, a investigadores y policías que participaron en el del caso y al oficial de libertad condicional de Manson. Para que no crean que esto es una teoría de conspiración, el güey subió todos los documentos y todo a Sí. una cuenta de Instagram que les voy a subir en el fotodump. Entonces, bueno, O'Neill empieza el libro hablando de las víctimas porque fue como lo primero que investigó. Entonces, rascándole descubrió un par de cosas interesantes y empieza a cuestionarse si esta narrativa de que idealizaban a Sharon Tate y Polanski como pareja no era un poco una mentira. Entonces, empezamos por esa relación. Porque la narrativa oficial que te cuentan es que eran la pareja dorada de Hollywood, pero esto era una mentira. Roman Polanski era sumamente abusivo con Sharon Tate, era abiertamente infiel y ambos participaban en fiestas sexuales en donde se empezaron a juntar, no solo con la crema innata de Hollywood, sino con gente muy turbia del mundo de las drogas. Y entonces O'Neill entrevistó a una amiga de Sharon Tate, quien le dijo que Tate ya no quería seguir con Polanski, que Polanski la trataba muy mal, y que de hecho la razón por la que Polanski no estaba regresando a su casa no era, o sea, sí estaba filmando una película, pero era porque en realidad estaba con una vieja en Londres y que por eso había mandado a sus amigos a la casa de Cielo Drive. Ves que estaba Sí. Tate con estos dos güeyes y dijo que Tate odiaba a Frykowski y a Abigail Folger, esos eran amigos de Polanski, que Sharon Tate no quería a esas personas en su casa y que por eso le habló a Jay Sebring, que era su exnovio, Ajá. como porque ya no los aguantaba y los quería correr. Y entonces O'Neill va a entrevistar a Vincent Bugliosi y Bugliosi le dice como off the record, pero luego a O'Neill medio le vale y lo saca, que Bugliosi le cuenta que cuando fueron a investigar la casa de Tate, cuando acababa de pasar los crímenes, él encontró un video de Sharon Tate siendo abusada por 2 hombres y que el que había grabado el video era Polanski. Entonces, así de hermosa y preciosa era su relación, era una mierda. Y luego Frykowski y Jay Sebring, por su parte, ambos estaban metidos en temas turbios de tráfico de drogas, estaban relacionados con narcos y eran narcomenudistas. Entonces, como que todos tenían como que un motivo. Había más motivos que pudieron haber investigado y no lo hicieron. Entonces, O'Neill, investigando todo esto, se pregunta por qué Bugliosi no mencionó nada de esto ni en el libro, ni en el juicio, como que esto nunca fue una línea de investigación y solo se le hizo raro, solo como que se le hizo raro que brincaran directo a Manson cuando estos güeyes estaban metidos con gente muy turbia y a Jay Sebring ya le habían pegado y está un cagadero ahí, como que cosas muy feas. Entonces, a medida que va profundizando, se da cuenta de que la versión de Helter Skelter estaba llena de hoyos y una de las principales inconsistencias es la relación entre Terry Melcher y Charles Manson. Porque recordarán que en el episodio pasado hablamos de que Terry Melcher era este productor amigo del Beach Boy, que primero le dijo a Manson que sí lo iba a grabar y luego al final dijo que no. Entonces, Terry Melcher declaró en el juicio que después de eso nunca volvió a ver a Manson, o sea que solo lo había visto un par de veces y listo, y que el güey era muy raro y que no le gustó y bye. Y la mitad de la teoría de Helter Skelter está basada en este hecho, como que Manson quería vengarse de Terry Melcher y por eso hizo esto. Y pues no, esto es una mentira. Resulta
que habían muchos testigos de que esto no era así y uno de ellos era un señor llamado Rudy Altobelli, quien era el dueño de la casa en donde mataron a Sharon Tate porque esta casa era rentada. Ni Sharon Tate ni Melcher eran dueños. Entonces Altobelli tuvo una muy buena relación con Terry Melcher cuando él era el inquilino antes que Sharon Tate y se hicieron amigos y por eso Altobelli sabía que Manson había ido a la casa un chingo de veces. Entonces Altobelli le contó a O'Neill que Manson era amigo de Terry Melcher y que se la vivían ahí y que incluso un miembro de la familia Manson llamado Dean Morehouse se había quedado con Terry Melcher a vivir una temporada en la casa de Cielo Drive y cuando O'Neill localiza a este Morehouse, este güey le cuenta que super amics y que también el Tex Watson se la pasaba en la casa de Terry Melcher y que Terry Melcher incluso tenían una relación tan cercana que Tex Watson le pedía que le prestara su coche que era un Jaguar y que ese güey le decía, sí, llévatelo. O sea, eran amigos y vivían ahí. Y aparte por eso Tex Watson conocía también la casa, como que llega y ves que corta los cables y no sé qué, es porque había estado ahí 1000 veces. Entonces cuando O'Neill logra entrevistar a Terry Melcher en persona, porque Terry Melcher no había dado entrevistas del caso Manson porque siempre dijo, yo no tengo nada que decir, yo no los conocía. Este güey estaba muy nervioso y da la entrevista porque se empieza a enterar que O'Neill le está rascando, entonces dice como, bueno, a ver, voy a darle esta entrevista. Negó todo y se terminó peleando y terminó amenazando a Tom O'Neill de que lo iba a demandar si sacaba esto. Pero Altobelli, el dueño de la casa, seguía en contacto con Melcher cuando O'Neill le hace la entrevista y le habla a O'Neill cuando termina la entrevista y le dice, Terry Melcher me acaba de marcar y está enojadísimo, emputadísimo que por qué estás investigando esto y luego dice que dijo que Vince Bugliosi se suponía que iba a encargarse de todo esto. Entonces O'Neill dice, bueno, obviamente Vincent Bugliosi estaba encubriendo a Terry Melcher. ¿Por qué? Sí. ¿Qué chingados está pasando aquí? Y obviamente Bugliosi por su parte empieza a ponerse ya muy nervioso porque ve que ese güey ya no está solo investigando un artículo de una revista, entonces lo trata de bloquear, lo trata de manipular, lo empieza a amedrentar y no lo logra. Ese güey sigue investigando. Aparte, O'Neill entrevistó a unos ingenieros de audio que trabajaron con Melcher, que le dijeron que Terry Melcher sí grabó a Manson, que iban al estudio constantemente y que todo eso sí pasó. Y aparte, te recordarás que te conté que había una pandilla de motociclistas que andaban por el rancho Span. Pues O'Neill va a entrevistar a uno de ellos y le cuenta que Terry Melcher visitaba el rancho Span todo el tiempo y que lo visitó incluso después de los asesinatos. Y otro miembro de la familia Manson, llamado Paul Watkins, le contó que en septiembre del 69, o sea, a un mes de los asesinatos, él vio con sus propios ojos a Terry Melcher arrodillado enfrente de Manson pidiéndole perdón por algo. Entonces, esto era una cosa de una relación rara entre Terry Melcher y Charles Manson. Sí. Nadie sabe muy bien qué estaba pasando ahí, pero eran amigos. Y nuevamente, Vincent Bugliosi nunca mencionó nada de esto en sus investigaciones. Entonces, a pesar de que sí había entrevistado al Paul Watkins, había entrevistado a varios de estos testigos, le habían contado esta historia y este güey no la puso en el libro. O sea, tú ahorita nos estás dando todo en el preámbulo, pero ¿nos vas a dar una conclusión de lo que él cree que pasó? Te voy a contar toda una historia, esto no ha ni empezado. Entonces, todo esto intriga a este güey, quien para ese momento ya llevaba años investigando este caso, ya se había endeudado, ya no podía parar, ya estaba en este rabbit hole. Y entrevista también a muchos policías, ¿no? Y ellos le empiezan a decir que ellos sabían desde el día 1 que Manson había tenido algo que ver con los asesinatos, que algo raro pasaba con Manson, porque ellos tenían una cierta impunidad que los policías nunca habían entendido por qué, ¿no? Entonces O'Neill se va a checar el historial judicial de Susan Atkins primero y descubre algo muy extraño. Básicamente esta vieja de toda la vida, igual que Manson, había estado en la cárcel, siempre estaba metida en problemas y siempre la arrestaban y la sacaban, pero como violaba su libertad condicional, la volvían a arrestar y todo el tiempo se la pasaba arrestada. Pero conoce a Manson y en resumidas cuentas, a partir de que conoce a Manson, la dejan de arrestar o la sacaban, todo el tiempo la sacaban y sin mayor explicación. Entonces se va y busca el historial de Manson y descubre que Manson, desde que salió de prisión y se fue a San Francisco hasta el momento de los asesinatos de Tate LaBianca, acumuló tal récord de crímenes que cualquier otra persona hubiera estado, o sea, estaba en su historial, si robaba, violaba gente, bla, bla, y lo sacaban y lo sacaban. Cada vez que arrestaban a Manson, alguien intervenía en su favor. Retiraban los cargos, se perdían los documentos o decían como, ay, no, ya se caducó esta denuncia, ya sabes, siempre por algo, pero siempre lo sacaban. O sea, de que te conté que encontraron estos coches robados en el rancho Span días después de los asesinatos y los liberaron.
Entonces O'Neill descubre que durante el juicio, el abogado de Manson había tratado de obtener acceso al archivo completo de libertad condicional de Manson, pero el gobierno federal se lo bloqueó. Ajá. Cosa muy inusual porque supuestamente en un juicio de pena de muerte por ley se tiene que presentar todo para poder salvarle la vida al acusado. Y que no había explicación de por qué hubieran bloqueado este acceso al archivo, pero pues no lo logró conseguir. Y entonces O'Neill se pone a investigar quién era este oficial de libertad condicional que había estado haciendo tan mal su trabajo. Este hombre era un güey que se llamaba Roger Smith. Y entonces este güey, O'Neill descubre que este oficial de libertad condicional de Manson, desde que salió de la cárcel Manson en el 67 hasta el día que se cometieron los asesinatos, fue no se lo cambiaron, siempre fue él. Y Smith permitió vez tras vez que Manson se moviera de ciudad, anduviera de aquí para allá, que formara su secta, que consumiera drogas. Tranqui. Una vez hasta Manson vino a México y este güey dijo, sí, ven, por favor, por favor. No solo eso, sino que un día Susan Atkins, Mary Brunner y otras chicas de la familia salieron de fiesta y drogaron y abusaron sexualmente a unos chavitos menores de edad. Y uno de ellos resulta que era el hijo de un sheriff. Y entonces obviamente se arma un pedo y las meten a la cárcel. Y Roger Smith intervino para que las sacaran de la cárcel, aun cuando él no tenía nada que ver con ellas. Y no solo eso, sino que, ¿te acuerdas que te conté que Charles Manson tuvo un hijo con Mary Brunner? En lo que estas niñas estaban en la cárcel y en lo que estaba ese güey sacándolas, Charles Manson también estaba arrestado por otra cosa. Y el Roger Smith y su esposa se quedaron con el hijo de Manson y lo cuidaron. ¿No se te hace...? Ese es el agente de la libertad condicional. Se quedó con el hijo de Manson. Nada más, con la esposa. Lo cuidaron. ¿No te hace una relación demasiado íntima entre tu oficial de libertad condicional y Manson? No lo sé. Pero bueno. ¿Dónde tenía su oficina Roger Smith? Vamos a hablar de esto. Recordarás que te dije que la tenía en una clínica médica por alguna rarísima razón y que en esa clínica es en donde todas las semanas veía a Charles Manson y a la familia y ahí Manson iba a firmar. Entonces vamos a hablar de esta clínica. La clínica Haight Ashbury fue un centro médico gratuito para atender a los jóvenes en San Francisco. Entonces, esta clínica en realidad se volvió un centro de experimentación del MKUltra. ¿Y cómo O'Neill descubre esto? Porque rastrea a quién estaba financiando esta clínica gratuita, porque nada es gratis en este mundo. Y descubre que había una cosa llamada el Instituto Nacional de Salud Mental, eran los que financiaban la clínica, cosa que había sido utilizada por la CIA como tapadera para financiar experimentos del MKUltra. Entonces, se pone a investigar quiénes habían sido los meros que habían dirigido los experimentos del MKUltra para ver si alguno de estos había estado en esta clínica en las fechas en las que estuvo Manson viviendo en San Francisco. Y que lo encuentra. Louis Jolyon West, mejor conocido como Jolly West, fue supuestamente uno de los principales psiquiatras contratados por la CIA durante las investigaciones y los experimentos del MKUltra. Entonces, si te acuerdas de este episodio, te acordarás que te dije que unos prisioneros de guerra regresaron de Corea y Estados Unidos pensaba que tenían el cerebro lavado. Jolly West fue el que los desprogramó. ¿Okay? Pero nunca se le pudo comprobar nada a Jolly West porque, o sea, pues como no habían documentos realmente, pero todos los investigadores y expertos del MKUltra siempre dijeron que West era de los peores y que estaba súper metido en el tema del MKUltra y dicen que participó en experimentos de lavado de cerebro y tortura psicológica. Pero independientemente de eso, Jolly West era un psiquiatra muy famoso y de mucho renombre y entonces lo llamaban cuando pasaban cositas raras. Por ejemplo, un día, un tipo llamado Jimmy Shaver aparece cubierto de sangre tras la desaparición de una niña. Entonces lo arrestan, pero Jimmy Shaver no se acordaba de nada. Simplemente apareció lleno de sangre un día, muy confundido. Y en un punto llega su esposa a verlo y el güey ni la reconoció a la esposa, estaba como loquito. Entonces llaman a Jolly West para evaluarlo. Y Jolly West usó hipnosis y le dio un suero de la verdad. Y con esto, santo remedio. Shaver confesó el asesinato, atribuyéndolo a que tenía un trauma infantil porque su prima lo había abusado cuando era chico y entonces que esta niña cuando la vio tuvo una regresión y que había pensado que era su prima y que por eso había cometido este asesinato. Entonces Shaver muere en la silla eléctrica y todos los psiquiatras que atendieron a Shaver antes que Jolly West dijeron, ¿qué? ¿Qué fue todo esto? Esto está muy extraño. Pero si quieres un caso más peculiar, agárrate. Es que esto está cada vez peor. Muchos sabemos que el supuesto asesino de JFK, y digo supuesto, fue Lee Harvey Oswald. Pero vamos a hablar de Jack Ruby. ¿Tú sabes quién es Jack Ruby? No.
Bueno, Jack Ruby era un dueño de un antro en Dallas y era muy social. Era de estos güeyes como de la vida nocturna que se hacía amigo de todos los... un antro. Sí había oído. A ver, ajá. Este güey era muy popular, era muy Sí. amigable y entonces como trabajaba en antros, era muy amigo de todos los policías. Y siempre se la pasaba con los policías ahí Ajá. echando su desmadrito. Entonces, despuésito del asesinato de Kennedy, Ruby estaba en la comisaría jangueando junto con una pequeña multitud porque estaban esperando que trasladaran a Oswald a la cárcel de la comisaría. Ay, Entonces, él lo mata, ¿no? Estaba ahí de argüendero. Sí. Entonces va pasando Oswald y de pronto de la nada Jack Ruby se saca un revólver de la chamarra Sí. y le dispara a Oswald matándolo. Sí. Y el caso de JFK ya no se iba a poder resolver en su totalidad Sí. porque ese güey mató al asesino. Varios testigos dijeron que cuando arrestaron a Jack Ruby en ese momento, porque aparte lo hizo enfrente de todo el mundo, él estaba muy confundido y como que le empezó a decir a todos los policías, ¿por qué me están arrestando? Soy Jack Ruby, o sea, ustedes me conocen, Sí. ¿qué está pasando? Y pues nada, entonces, como estaba tan alterado y confundido, los abogados querían probar que había sido un tema de locura temporal, ¿no? Entonces le llaman a un psiquiatra. A este güey. Aparece Jolly West a esta escena. Entra, o sea, está Jack Ruby confundido, pero tranqui, ¿no? O sea, es él, sigue siendo él. Entra Jolly West a una sala de interrogación solo con Jack Ruby. Sale de ahí a las pocas horas y reporta que Ruby acaba de tener un colapso psicótico No. y que está esquizofrénico, paranoico y que ya no sirve para ser interrogado. O sea, fue a meterle hasta de lo que se iba a morir. Entonces Jolly West se va de ahí. Jack Ruby, a pesar de que lo habían revisado 2 horas antes Sí. y el güey estaba normal, Sí. ahora tenía esquizofrenia Sí. y estaba y alucinaba y hablaba solo y decía cosas. Y entonces lo tuvieron que mandar a un centro psiquiátrico. Y entonces estuvo ahí un chingo de tiempo y cuando medio se mejoró, porque nunca se mejoró bien, al poquito tiempo se murió de cáncer antes de su juicio y entonces nunca resolvieron. Y este es el psiquiatra de Manson. Espérate, todavía no llegamos ahí. Porque Jolly West solamente, o sea, O'Neill encuentra como que Jolly West estuvo en San Francisco en esas épocas, pero todavía no ha hilado como está, nada más se le hizo raro que este güey estuviera ahí en esos años, ¿no? Entonces se pone a investigar a Jolly West y encuentra un artículo que había escrito Jolly West en el 65, en el cual West proponía una teoría de que el LSD podía disolver el ego y dejar a las personas vulnerables para ser controladas. Advirtió, Lo mismo que es el MK Ultra. ajá, pero él como que su artículo así de medicina. Sí. Advirtió sobre el surgimiento de cultos y lanzó una loca idea de que los líderes de los cultos podían incluso usar drogas e hipnosis para inducir crímenes sin que estos pobrecitos miembros de los cultos se acordaran de que lo hicieron. Ajá. ¿Te suena familiar? Ajá. Pues es el caso de Manson. O'Neill descubre que en 1966 West renta una casa victoriana preciosa en San Francisco y se disfraza de hippie y convierte la casa en una casa para hippies, para que crecieran ahí. Ajá. La decoró muy bonita con flores y pósters y cosas de hippies y hasta encontró fotos de West disfrazado de hippie, la madre. Y entonces ahí van los hippies, era como pues como un spot Sí. ahí de los hippies. ¿Y dónde estaba esta casa? Al lado de la clínica Hyde Ashbury. Ujú. La clínica en donde iba. En donde iba Manson Manson. todas las semanas Ujú. a firmar sus... Aparte, con el tiempo, mientras investiga Jolly West, también descubre que Roger Smith, que es el oficial de libertad condicional de Manson, también había estado participando en un estudio sobre anfetaminas y violencia entre los hippies, financiado ¿por quién? Por el Instituto Nacional de Salud Mental, o sea, la CIA. Ajá. Entonces, él va a entrevistar primero al ayudante de Roger Smith y, bueno, la que fue su ayudante en esas épocas, quien le dice a O'Neill que Smith le había contado a ella que él ya conocía a Manson desde antes de que se hubiera convertido en su de Ujú, libertad ujú, condicional, ujú. que lo había conocido en la cárcel en Idaho de hace años. Ajá. Entonces, O'Neill por fin logra rastrear a Roger Smith y ¿qué crees que no se acordaba de nada? Ay, no me acuerdo. Ajá. Ay, sí. No, fíjate que sí. A lo mejor sí la cagué dándole tanta libertad, pero es que yo no era un experto. Yo era un joven y pues no, yo no me acuerdo de nada. Y entonces O'Neill le dice, ¿pero por qué cuidaste a su hijo? Ajá. Ay, bueno, es porque nadie más lo podía cuidar. Ajá. O sea, tranqui, como que todo lo tiró a pendejo y nunca pudo O'Neill resolver ese tema. Pero por otro lado, investigando a Jolly West, O'Neill descubre que como muchos otros miembros del MK Ultra, West había tenido una oficina en la UCLA, la Universidad de California. Entonces fue a visitar los archivos de UCLA a ver qué se encontraba por ahí. Y preguntando descubre que West, cuando se muere, se habían quedado decenas de cajas con documentos personales ahí abandonadas y que ¿Y que si las quieres? habían pasado a ser parte de los archivos de la Ajá. UCLA y nadie había ido por ellas y nadie las había abierto desde que se murió Jolly West.
pero tenía que conseguir permiso. Entonces le contacta a la hija de Jolie West. Y esta vieja le dice, pues güey, sí, ábrelas, por favor, porque nadie sabe qué hacía mi papá. Sí. ¿Quién sabe? Ábrelas. Entonces, eran un chingo de cajas, o sea, eran así decenas y decenas de cajas. Y este güey se sienta meses a revisar papel por papel. Y no encontraba nada concluyente hasta que un día encuentra unas cartas muy sospechosas dirigidas a un tal Sherman Griffin. Y este nombre le suena muy cabrón a Tom O'Neill porque este güey llevaba todos estos años leyendo libros del MK Ultra. Entonces regresa, checa sus libros y descubre algo chistoso. Recordarás que te dije que el líder de la operación del MK Ultra era un hombre llamado Sidney Gottlieb. El alias de Sidney Gottlieb era Sherman Griffith, SG. ¿Y qué decían esas cartas que se mandaban Jolie West con Sidney Gottlieb? Bueno, en una de ellas, fechada el 11 de junio de 1953, año en el que empieza el MK Ultra, Jolie West le describe a Sidney Gottlieb que había estado experimentando en personas con hipnosis y drogas para extraer información de sujetos involuntarios, causar amnesia y alterar sus recuerdos. En estas cartas le ofrece un plan de 9 puntos en los cuales le detallaba cómo era posible alterar recuerdos a base de hipnosis y al mismo tiempo implantar recuerdos falsos e incluso inducir desórdenes mentales específicos, como esquizofrenia, por ejemplo. En una de las cartas, West termina diciendo, ahora tendremos que sacar esto del laboratorio y ponerlo en práctica en el campo, o sea, en el mundo real. Entonces, West le propone a Gottlieb usar pacientes psiquiátricos, soldados y presos. Y Gottlieb le contesta básicamente, amigo, compadre, compañero, haz lo que quieras, confío plenamente en ti, toma todo el dinero que quieras. En 1956, West le escribe otra carta y le dice a Gottlieb, ya lo logré. Sobra decir que cuando se destapa este asunto del MK Ultra en los 70, Jolie West negó por todos lados que él había participado y que él ni topaba a Gottlieb y que él no. Entonces, Jolie West murió siendo inocente. Pero porque todos los documentos que lo incriminaban estaban arrumbados en los archivos de la UCLA. Tom O'Neill aparte se entera de otra cosa, de que investigando se entera de una cosa que se llamaba Operación Caos y una cosa llamada COINTELPRO. ¿Has oído de esto? No. A grandes rasgos, es otro de estos programas secretos del gobierno que salen a la luz cuando sale todo el tema del MK Ultra. Caos es de la CIA y el COINTELPRO es del FBI. Y fueron unas operaciones que hicieron para espiar a las contraculturas de los 60s, a los hippies en específico y a los Black Panthers, porque los gringos querían saber si los rusos estaban detrás de esto y estaban haciéndolo como para desestabilizar a Estados Unidos. Entonces mandan a agentes del FBI y de la CIA de infiltrados encubiertos para espiar y para desacreditarlos. Entonces empiezan a crear conflictos internos, empiezan a debilitar estos movimientos y empiezan a hacerlos quedar mal con el público para que la gente dejara de apoyarlos. La Operación Caos y COINTELPRO estaban activos en San Francisco, obviamente en los años en los que Manson estuvo ahí. Entonces, muchos historiadores han dicho que en retrospectiva el movimiento hippie murió la noche del 9 de agosto con los asesinatos de Tate LaBianca. Sí, lo que habíamos dicho incluso. O sea, esa noche murió el movimiento hippie. Sí. Entonces, mira, no estuvo tan largo ya que se acabó. ¡Hala, mira! Porque estoy así, mira, en silencio sepulcral, esperando a ver hacia dónde vas. ¿Qué se hace con estos descubrimientos? ¿Qué se hace con toda esta información? Bueno, O'Neill no llega a una conclusión. Y no llega a una conclusión porque no aparece el nombre de Charles Manson en las cartas de Jolie West y Roger Smith se deslinda del asunto. Terry Melcher se muere de cáncer. Y entonces O'Neill no logra entrevistarlo otra vez. Vincent Bugliosi termina peleadísimo con O'Neill y amenazando al editorial que publicó el libro y se la pasó hasta su muerte cazando a O'Neill y yendo por todos lados diciendo este güey es pedófilo, este güey no sé qué. Lo cual me hace sentir. Bueno, yo tengo muchas opiniones. Bueno, después Bugliosi muere también, porque recordemos que esto llevaba 20 años siendo investigado. Entonces, fueron 20 años de perseguir un chingo de pistas que casi lo llevaban al borde de entender este asunto, pero nunca llegaba y siempre faltaba algo. Entonces, no hay un villano central, hay un chingo de cosas que no tienen sentido, pero lo que sí es que hay mucho encubrimiento. El libro obviamente profundiza esto un chingo porque te cuenta de más víctimas o sea, más gente que mató a la familia Manson que nadie menciona en el juicio, pero era de que un chico italiano que mataron, o sea, entra como duro y luego resulta que los narcos que estaban metidos con estos güeyes, el Frykowski y el otro güey, también estaban metidos con la familia Manson. O sea, había ahí una cosa muy complicada de desenredar. Entonces, pero pues este güey como que se pregunta, o sea, como
Manson fue víctima del MK Ultra o era un colaborador, o sea, era como un agente de la CIA o del FBI, del COINTELPRO y estas cosas, o solo se trató como de un tema de una situación de eventos raros que estaban como que no tenían nada que ver entre sí, pero no. O sea, nada está conectado, o sea, como que el güey no logra al final llegar a una conclusión, pero lo único que le queda claro es que la historia no es en lo absoluto como la contaron. Nada de eso fue verdad. Me eché un episodio, una entrevista que le hicieron a Tom O'Neill con Joe Rogan, obviamente My Love, en el que él está frustrado porque dice, o sea, estoy feliz de que estuve 20 años investigando esto que yo me estaba volviendo loco y que consumió mi vida entera. Sí. Y entonces pues lo logré publicar, pero qué chingados que a nadie le importó. Nadie siguió mi investigación, o sea, como que el güey dice, es que yo pensé que yo les iba a plantear estas cosas. Y alguien de ahí iba a alguien agarrar, allá afuera iba a poder como unir estos hilos. Nadie lo hizo, nadie está investigando. Tengo la evidencia de que Johnny West sí estuvo metido en el MK Ultra y que logró experimentar con el control mental y nadie le importa. ¿Y qué le decía a Joe Rogan? No, pues Joe Rogan le dijo como, qué bueno que estás aquí, yo te voy a ayudar, tenemos que mover ese libro, ya sabes, como que eso se tiene que saber. ¿Y tú te habías enterado de esto? No. Sí. O sea, pero muy así. No, o sea, muy así porque no había leído este libro, pero yo sí había escuchado esta parte de que seguramente Manson estaba de una forma u otra relacionado al MK Ultra, justo como a lo mejor él era miembro activo del MK Ultra y como que por eso lo sacaban de la cárcel a cada rato porque trabajaba con la CIA para desestabilizar a los hippies o a este cabrón le dieron un chingo de ácidos y lo quisieron volver loco y lo hipnotizaron, le dieron más cosas y más sustancias y se le salió de las manos. Como que estas dos partes son las que yo había escuchado. Tanto metido, no. Sí, pues nada, o sea, literalmente este güey dice como, ¿por qué la historia de Manson sigue siendo el Helter Skelter? ¿Por qué te metes a Wikipedia y esa es la historia? O sea, ya sabes, como que no están actualizando la información y es una cosa muy terrible. Entonces yo voy a cerrar este larguísimo tema con esta frase. En un momento, O'Neill va y entrevista a un güey que se llamaba Alan Shefflin, que es un forense y psiquiatra experto en el MK Ultra. Y O'Neill le pregunta a Shefflin que si cree que Manson fue un experimento de la CIA que salió mal. Y Shefflin le contesta, no, Charles Manson fue un experimento de la CIA que salió bien. Claro, Entonces, porque el propósito era desestabilizar, güey, qué fuerte, es un experimento que salió bien. Sí, claro, porque la CIA quería que se acabaran los hippies. Entonces, a mí sí me voló el cerebro porque en primera es como, lograron el control mental, es obvio, porque aparte, aunque no haya sido Manson, el güey se lo dijo a Gottlieb, le mandó una carta y le dijo, sí lo logré, ya está. Ya va, pero mira, a ver, te voy a frenar un poco, porque muchas cosas de las que dices, no las dices tú, las dice este güey, ¿no? O sea, como que, o sea, algunas de las cosas que están pensando sí tienen razón, otras no. No sabes si la carta esa que mandó se refería a Manson. Lo puedo haber logrado por eso. de otras formas. No, claro. O sea, yo no estoy diciendo que no hay prueba, o sea, te lo dije, no hay prueba de que haya sido con Manson. Hay prueba de que lo logró. Bueno, pero de que esta logró carta. ¿qué? Todo lo que dijo que quería hacer de borrar memorias, de implantar recuerdos falsos, pero de bla, también, bla, bla. Pero no porque alguien diga lo logré. Pero acuérdate que el MK Ultra dijo, no, pues si nosotros no logramos nada, por eso ya no lo seguimos haciendo. Claro, porque a lo mejor lo que este güey le mandó a la hora que se sentaron con el 3 Martini Lunch, cuando se lo explicó, este güey le dijo, no mames, eso que lograste es otra cosa. Pero eso no quita que todo esto esté de la chingada. Simple y sencillamente, solo por esa carta que dice lo logré, no puedes de ahí decidir, no solo tú, sino la conspiración, que lograron controlar mente. Solo porque en una carta dice lo logré. Johnny West estuvo con el cabrón que mató a Oswald y de pronto el güey, de la nada en una hora, le dio esquizofrenia. Pero lo que yo creo que ahí hicieron es sí, como volverlo loco. Pero a base de como vuelves loco un güey, a un borracho de la esquina con alcohol del 96. ¿En una hora? No, obviamente con algo mucho más poderoso. Por eso, pero entonces eso es control mental y el güey le había escrito en la carta. Yo ya sé cómo se inducen enfermedades mentales específicas. Sí. Entonces, sí, a lo mejor también. Mira, específicamente de ese caso del güey este que mató. Mira, por ahí hasta yo creo que lo volvió loco al güey que mató a Harvey Lee Oswald es que yo creo que él lo contrató la policía para matarlo.
Yo creo que al revés. O sea, No. yo creo que el güey le metieron algo desde antes. No. Tú ves la historia y que también esto es toda una teoría de conspiración. A ese güey la policía lo contrató y por eso se sabe por eso se habla tanto de que era amigo de la policía y todo este pedo. Ya no puedo decir la policía. O sea, como que yo creo que la policía lo contrató a este güey y creían que por tener él creía que por tener amigos tal iba a salir bien parado. Uh-huh. O sea, yo no creo que le dieron antes algo. Yo creo que lo contrataron para matar. O sea, es que mira, siempre hay muchos villanos en todas las situaciones y pueden haber muchas razones por las que los villanos hacen las cosas. Entonces, como que a veces podemos encontrar una solución como este güey dice, ¿no? Yo pensé que ya iba a encontrar aquello que uniera todo y la realidad es que hay tantas cosas malas pasando al mismo tiempo que no hay una sola, como ulterior motive. Bueno, sí. Hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas y muchos hoyos, porque al tiempo que, o sea, ¿qué papel jugó el Terry Melcher en esto también? ¿Por qué? Ya sabes, como que, sí, tú puedes ser amigo de Manson y tú no tuviste la culpa, ya sabes, ¿por qué él lo negó tanto? Mira, y es como que hay muchas cosas que se van explicando una a una. O bueno, así es como yo lo veo. Yo creo que este Terry Melcher jamás en la vida pudo haber dicho, yo soy amigo de Manson. ¿Cómo lo va a decir? No, pero pues, güey, o sea, iban a tu casa, ya sabes. Pero ¿cómo va a decir eso de un güey? Navi, no, o sea, yo entiendo por qué lo oculta. Está mal que lo oculte. Ok que lo oculta el güey, pero Sí. ¿por qué lo ocultan en el libro? ¿Por qué? Porque entonces... O sea, pues sí, claro, porque el güey pagó dinero para que no le... No, pueden ser por mil cosas. Pagó dinero para que su carrera no se destronara. O este güey lo que quería era un clean case. El abogado. Y si empieza a entrar en dimes y diretes de que si son buenos esposos o malos esposos, si estos güeyes eran drogadictos o no eran drogadictos, si además Terry Melcher sí era amigo de Manson, yo creo que por eso dijeron, ni madres, nos vamos a ir con esta teoría. O sea, como que el caso de que como la vida privada de las víctimas y el pedo del Terry Melcher y todo eso, a mí se me explica porque este güey dijo, no, es que no quiero ni un suspiro de duda para meter a este cabrón a la cárcel. Yo creo que por eso ocultaron todo esto. Entiendo perfecto por qué Terry Melcher dijo, a mí, keep my wife's name out of your mouth, güey. O sea, no me menciones en lo absoluto, cabrón. Ni hables de que era mi amigo, ni hables de que ese güey estaba ahí, porque si se empieza a complicar el caso... Sí, claro. Es lo que pasa con O.J. Simpson. Se empieza a complicar y entonces... inocente. Y yo creo que eso es lo que no querían que pasara. Entonces, como que por este lado, yo creo que eso fue lo que pasó. Por el otro lado, sí creo que pudo haber estado involucrado la CIA con el MK Ultra. Yo neta sí lo creo muy cabrón. De eso a que lo que hayan querido hacer era que asesinaran a las personas... o específicamente a estas personas o específicamente así. Es que mira, no lo sé, yo creo que querían desestabilizar. Yo creo, es que el movimiento. Es importante leer el libro y sí se lo recomiendo un chingo porque en una parte él menciona que la Folger, la heredera del café, una de las que mataron, y varias personas del grupo de Sharon Tate estaban súper metidas con los Black Panthers. Entonces, un poco como uno de los argumentos de él es que también es como que mataron, porque la casa de Sharon Tate y Roman Polanski sí era un hotspot en Hollywood y sí hacían muchas fiestas y era como un lugar muy importante. Entonces, como que él dice, bueno, yo creo que era también para lanzar, o sea, simultáneamente sí control mental y la chingada desestabilizar, pero además específicamente mandarle también un mensaje a estas celebridades y gente con tanto poder que estaba apoyando este movimiento incómodo, ya sabes, entonces poniéndolos un poco como una pequeña advertencia. Entonces... Que aparte te voy a decir, a lo mejor como que no le sorprendió a nadie, ¿eh? O sea, no es que no le haya sorprendido a nadie, pero siento que hoy ya es como no más común, pero lo hemos visto en otras ocasiones, o sea, hemos visto, o sea, hoy yo creo que ya sabemos muy cabrón que el gobierno en el 68 en México dijo, ni madres, güey, me los matan a todos. Y eso está muy cabrón, güey, está muy cabrón que un gobierno diga, maten a estos estudiantes. Y hoy ya es como que, pues sí, sí, como es lo que no, pasó. O sea, a mí, te lo juro, a mí lo que me sorprende es como yo pienso, me siento a analizar y digo, la gente en Estados Unidos sabe que su gobierno
hizo experimentos, que te hicieron del control mental, sale este libro, bla, bla, y nadie hace nada. Pero es que, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, o sea, ¿qué vas a hacer contra la CIA? Como que, ¿qué quieres hacer? No sé, O sea, aquí en México supimos que fue el gobierno el que mató a los estudiantes. ¿Y qué hicimos? Yo entiendo que es como un poco como lo que está pasando ahorita, que simplemente tú sabes que eres una hormiga y no puedes hacer nada, pero es que me parece una locura. Sí, es una locura. O sea, es una puta locura que sepan que el gobierno los controló con drogas y es como, bueno, sí, ok. O les vale, o sea, yo he platicado con esto, ahorita que estaba como leyendo este libro y así, como que lo platiqué con algunas amistades que cuando les contaba me decían como, pues sí, X, ¿no? Y es como, ¿de qué hablas, X? ¿De qué hablas? ¿Tú crees que esto paró? Ajá, o sea, como, exacto, como que a lo mejor decimos, bueno, sí, pues pasó en los 70. No. Como, sí, lo lograron. Quizás, entonces, la gente que dice, güey, nos están envenenando, nos están haciendo tal. O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto que Exacto. hay conspiranoicos diciendo hoy y lo que pasó en el 70? Bueno, en el 69. Sí. O sea, que es como, yo sí, ya, neta, a mí me alteró la realidad porque fue como, si sí lo lograron, no lo pararon. Ajá. ¿Ya sabes cómo? Solo dijeron que lo pararon, pero no lo pararon. Y si en el 70 lograron esto, ¿qué no están logrando ahorita? Entonces, para mí, eso fue como, Dios mío, me quiero vomitar, porque todo, ya no sé nada. Ya no sé qué es real, qué es parte de esto, qué no. Yo es lo que te he dicho, güey. A mí, lo que se me hace más grave de que alguien diga como, o sea, lo que me mandaste hace unos días, como de, llegaron los aliens. Es que lo grave no es que lleguen los aliens. No. Ese no es el pedo. El pedo es que eso es lo que te van a decir para controlarte. Exacto, porque ya lo han hecho. A base de hologramas. Sí. Ya y de volverte loco. Ahí sí. Es que es neta. O sea, yo te lo juro, estoy ya en una... Ya. Así. Aquí el productor nos está haciendo unas señas. Es un podcast de conspiración. Sí. No, ya el próximo episodio voy a hacerlo de... No, el pasado fue de Lord Byron. Exacto, y el otro fue de... Solo Navi está, sí, bien, quién sabe cómo. No, pues es que... Pero ya dijo que solo va a ser Polly Pockets. Voy a hacer de Polly Pockets el siguiente. Bueno, aparte, el tema es que, o sea, sí, ya salieron a decir el MK Ultra existió. O sea, de ahí partimos. Sí, eso es un tema histórico. Sí, pero la gente tampoco sabe lo que es el MK Ultra. O sea, le pregunto a la gente... ¿Has oído el MK Ultra? No. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Es gravísimo. Me parece gravísimo y me parece gravísimo que este libro no esté en todas las librerías, que él sea el único libro que venden por todos lados. Porque es que también tú cálmate. Él no llegó a ninguna conclusión. Él solo presentó cosas ahí. Sí, tiene todos los documentos y todo. Alguien continúe, es mi punto. Sí, pero es que no hay nada. Alguien agárrelo. Pero porque a lo mejor nada de esto se une. O sea, el hecho de que hayan decidido irse con la teoría del G3 para meterlos a la cárcel a estos desagradables.com. Estos supervillanos. Eso ya está resuelto. Sí. La razón por la que hicieron eso ya está resuelto. Yo estoy hablando de todo el otro tema de este centro en donde iba Manson y este pedo de que por qué los dejaban salir. A lo mejor ellos eran los mismos que le daban el ácido. Bueno, pasa en la vida real, sigue pasando hoy. O sea, yo sé, pero es como este güey violaba gente, lo arrestaban y lo dejaban salir. Ya sabes, o sea. Sí. O sea, está muy grave. Sí, eso está muy grave. Todo está muy grave. Yo quisiera ver por qué. ¿Qué explicación dan? ¿Por qué no invita a Joe Rogan y dice, ¿por qué FBI? ¿Por qué CIA? ¿Por qué lo dejaban salir? Eso es lo que yo quisiera. O sea, quisiera. Pues yo también. Constantemente quisiera hacer debates. Obviamente, y obviamente, pues, estás leyendo este libro y estás ahí. Sí, y lo avientas así de. Es como, pero dime por qué. Y alguien continúe. O sea, este pobre O'Neill, neta, hay fotos en el libro y sale él así, el primer día investigando y con pelo café, así. Último día así ya muerto, güey, canoso. Así estás devastado. Tú. Basta ya. Ya estoy. Entonces quiero que sepan que ya no creo nada. Todo es una mentira. Todo es mentira. Todo lo que nos cuentan es mentira. Pero mira, también vamos a parar. No vamos a parar nunca. Vamos a parar porque es un rabbit hole del cual no estás logrando salir. O sea, tu algoritmo, tú también ya estás. Quizás tú eres una parte de ese experimento, ¿ves? Te están mandando información. No, yo estoy despertando. Yo estoy despertando. Yo estoy abriendo los ojos por primera vez en te estás mi vida. quitando, mira, sí, la venda. Yo ya, a mí ya nadie me engaña. Entonces, bueno, esa es la historia. Mira, muy buen tema en tratar de entender por cómo se conecta el MK Ultra con Manson. Me pareció a mí, Chef's Kiss ese libro. De verdad se los recomiendo un chingo. Yo no le hice justicia. No lo sé. Yo lo leo, yo les digo si se los recomiendo o si es solo hay una cosa complicada, convoluta. No es una cosa convoluta y no es una cosa de conspiraciones. Es una cosa muy seria. Sí, pero también tu libro favorito es Grandes Gigantes o no sé cuál. ¿Qué?
El libro que No, grandes pero a misterios, ver, grandes justo- gigantes, ¿cómo se llama? ¿La busca de la época de oro o los carros de los Ese- dioses? No, No, pero a ver, yo puedo entender por qué estas cosas de alienígenas ancestrales Ajá. están basadas Sí. en mucho y nada, ya sabes. Eso sí lo también entiendo. un poco, a ver, eso es un gran tema, sí tiene muchas conexiones, pero creo que muchas de esas tienen respuesta, solución de por qué pasó así. ¿No lo crees? No, no lo creo. No Ok. creo, no entiendo por qué un oficial de Sí. libertad condicional tiene que tener su consultorio en un centro de. Yo tampoco quisiese entender. O sea, eso es, a ver, eso Sí, estoy pues eso no completamente se lo de acuerdo. explican. Es como, Exacto. bueno, pues ahí estaba. Yo creo que alguien tiene que dar respuestas para que no sigamos como yo de Pero media. las respuestas son, no me acuerdo. Es que eso es lo que está chistoso, ¿no? Porque es lo mismo que dijo Sidney Gottlieb cuando Chistoso lo por un entrevistaron. decir. Sí, chistoso por un decir. Sidney Gottlieb dice, ay, no me acuerdo. Ay, ¿qué crees que fue hace mucho? No me acuerdo. Pero lo voy a leer porque estas cosas, sí o sea, me interesa saber la respuesta. O sea, me interesa saber. Bueno, no va a haber más respuesta que la que te acabo de decir. Pero, o sea, sí quisiese que alguien de la CIA salga y diga, No lo van a sé, decir. pero quizás es por esto. Bueno, muchos policías y Ajá. gente o sea, que él entrevistó Ajá. le decían, esto fue la CIA, esto fue la CIA. O sea, Sí. policías. Es que aparte de lo que está cabrón es que la CIA no es la policía. Exacto. La CIA no es el FBI. La CIA se La manda CIA sola, lo no hemos hablado. es el gobierno. No, la CIA se manda La sola. CIA se manda sola. Ujú. El otro día yo le decía a mi mamá, mami chula, la CIA no le responde al presidente. No, por supuesto o sea, que el no. presidente no le puede exigir a la CIA. No. Y ella me dijo, claro que no. No, por Falso de supuesto toda no. falsedad. Es todo falso de Y toda lo falsedad. busqué en internet y me dijo, ay, sí, solo porque lo hice en internet. No, porque lo dice la historia. O sea, y sí tienen ahí como que. Pero yo he visto la película en donde le dice, Mr. President, este es mi pedo. ¿Usted qué?". No, pues es que se sabe, o sea, porque no es como una conspiración, así es la historia. Ajá. Han habido cosas que hace la CIA, como fue el caso de MK Ultra, que el presidente no sabe. No sabe porque es otra cosa. Exacto, entonces la CIA se manda sola. Por eso hicieron todo ese desmadre cuando Watergate y todo y el Church Committee para ver cómo qué tanto se estaba mandando sola Yo la CIA. solo quiero que sepan que lo que se dice en este podcast es todo allegedly. No comparto las opiniones porque yo no he ido a Disney hace mucho. Mis hijos no han ido a Disney y yo no quiero que me quiten la visa. Yo no voy a ir a Disney nunca más si esto es verdad. Ya no quiero salir de mi casa. Pero es como... Es que ya no quiero salir de mi casa, güey. El agua tiene flúor para taparnos nuestra... ¡Glándula pineal! La verdad, amigos, yo En ya estoy esta ahí. nota. Yo ya estoy ahí. En esta ¡Listen nota. to me! ¡Woo! Glándula pineal, así acabamos, ¿ves? Sí, yo ya digo pandemia y glándula pineal. Entonces, Es que, ¿sabes qué? Bien dicen que saber es, ¿cómo? ¿Qué dicen? No, ni sé qué dicen. saber es poder, Saber es pero poder. también es sufrir. Sí. Esta exacto, vida Exacto. es sufrir. Dice así, saludos regios, los mejores. Ujú. Hola Luli y Navi, mi nombre es Carolina Martínez y soy su fan regia. 45 grados. ¿Crees que a los del norte, a ver, les quiero preguntar aquí, querida Carolina Martínez, Ujú. ¿les gusta que los asociemos a esa gran canción? ¿Qué canción es? 45 grados, y No un sé qué es chingo eso. de cerveza y un montón de Ah, sombrerudos tirando Ujú. fiesta. Porque a mí sí me gusta que sea yo Café Tacuba ingrata, pues, o sea, Ujú. no me importa. Yo he ido a bodas en el norte y Sí, cuando ponen esa sí. nota, Oh. Ah, ¿está? pues mira, Ahí el está la productor me respuesta. acaba de decir que sí. Ok. Las descubrí por los reels de Navi de P. Diddy. Nada que ver, neither here nor there, pero un día estábamos en una peda y a Navi un cuate, ¿te acuerdas? Sí. Que un güey le decía, te me haces familiar, yo te conozco, yo te conozco. Y estuvo toda la peda un desconocido diciéndole, te conozco de algo, ¿de qué te conozco? Y de repente le cayó la iluminación divina y dijo, de Puff Daddy. Y dije, no digas eso de un reel. Qué padre. de una fiesta. Ajá, como que dijo, de Puff Daddy. Y lo gritó y le dije, no, así no es la historia. Me encanta el chisme y de ahí empecé a seguirlas en Instagram y luego de que no entendía nada de sus posts, me di cuenta que tenía que escuchar el podcast para entenderles. Quizás hay que hacer un post diciendo, Escuchen el somos podcast. Ajá, Luli somos un Navi, podcast. esto es un podcast. Ajá. Entonces empecé a verlas en YouTube e iba de lo más reciente a lo más antiguo, pero luego cuando mencionaban un capítulo que debía ver antes, me tenía que poner a buscarlos, así que decidí irme en orden y Apple Podcast empecé desde el capítulo 1. Esa gente me encanta porque Esa eso es gente, dedicación. me encanta y las admiro. Respeto y los admiro. Las sí. admiro porque nos escuchábamos fatal. Sí. Voy apenas en el 36 y me da risa escuchar comentarios que no envejecieron bien. ¿Como cuál? Y me da curiosidad pensar si más adelante van a comentarlo, como cuando criticaron el cast de Wednesday y luego Luli dijo que le encantó.
Ah, sí. Pues díganme qué he dicho. Yo ni sé qué digo. Yo tampoco. Yo ni sé qué digo. Díganme qué cosa quieren que revisite. A ver, ¿no? Bueno, pues entonces, como ven, el 36 y ya todo el mundo empiezo años después de que el resto del mundo, también acabo de empezar a ver One Piece en Netflix y vi los teléfonos de Caracol y me pregunté si no habían basado eso en la brújula simpática Pasilalina de Benoit. Ajá, en el que hablaste. Sí, Buenísimo, por cierto. Igual y lo comentan en capítulos más adelante y ya me daré cuenta, pero quería compartir mi teoría. No me basé en eso porque yo no veo One Piece porque tiene demasiados episodios. Esa es la... ¿Y los caballeros de Zodíaco son poquis? Con los caballeros del Zodíaco no te vas a medir a mentir. 1 y 2 es diferente. Es diferente porque que la CIA venga ya a lavarte el cerebro porque con los andamos... caballeros del Zodíaco crecí, pero yo no me gusta ver, se sabe, no me gusta ver películas muy largas y no me gusta ver animes y series que tienen más de 50 porque ya capítulos. No, no me gusta, me cansa. Sí, por eso, porque la CIA ya te arruinó. No, porque One Piece Analízalo, no, la CIA ya te arruinó. No, ¿cuántos capítulos son de One Piece? Ni sabes ya lo te que es arruinó. One Piece, pero no. La neta es que he aprendido un buen con ustedes y disfruto mucho escucharlas diario. Voy a sufrir el día que me ponga al corriente. Amiga, no. No, porque estamos aquí, saque cosas diario. Aquí ya nos dicen, aquí viven. Sí. Voy a sufrir el día que... en YouTube voy al día para mantenerme informada. Jajaja, y dejo sus videos corriendo para que no se bloquee mi compu del trabajo. Bendito seas tú. Carolina es la que nos da de comer. Nuestros 12 centavos que llegan es gracias a ti. Sí. Y te amamos y te agradecemos. Sí. Así que si les llegan estadísticas de que una persona ha visto el mismo capítulo 20 veces, no vayan a creer que tienen un stalker. Solo soy yo tratando de vencer el sistema del home office. ¡Ay! Listilla la muchacha. Muy lista. Les mando un abrazo desde Monterrey y ojalá un día se me haga ir un trivia night o un meet and greet. Postdata, su sitio web dejó de funcionar. Soy Virgo y quería confirmar. Ándale, mira. Ya no lo hemos pagado, amiga. No hemos pagado a Mix. Pero si alguien quiere donarnos... Ajá, aquí abajito en el YouTube y donde dice regalo especial para la página, bienvenidos Exacto. sean Sí, estaría todos padre y cada uno reactivarla. de sus donaciones. Sí, está cara la página. XOXO. ¿Qué dijo? ¿Comparta la página? Patreon. Ah, o Ya, Patreon, exactamente. Ajá. O PayPal. O lo que sea. Lo que sea. Mi cuenta de Banorte. Caro Martínez, te amamos. Muchas gracias por estar aquí. Y tenemos Y gracias por tu mensaje. Tenemos 2 preguntas en Spotify. Sí, que diga, venga. Hola chicas, excelente Hola. capítulo, fue una geopolítica. Muy bien. Tengo una duda que me carcome. ¿Qué visa les van a quitar? ¿Una para vivir en Estados Unidos? No. No, hermano, esta persona Paulina. vive en un mundo mejor. Paulina, vives en un mundo mejor que yo. Porque como mexicano, necesitas una visa para poder visitar Estados Unidos, Ajá. el país. Entonces, y es una cosa que se pelea, se lucha en lodo. Tienes que pasar pruebas como el juego del calamar. Son carísimas, no todo el mundo tiene. Luego uno se las quitan por andar haciendo cosas y a veces nada más por andar opinando cosas. Y es muy problemático porque un buen de lugares tienes que hacer parada en Estados Unidos para ir. Incluso si no quisieses ir a comprar mis Feastables. Sí, yo una vez... Ni a Disney. Yo conocí a ni una chica Chicago, cubana país, que no podía ir a estado Brasil top. porque el vuelo hacia escala no tiene sentido. Brasil está Ahí abajo, está. pero hacía escala Ahí en está. Florida. Yo una vez me quedé varada en Londres porque se había terminado mi visa y mi vuelo hacía parada en Nueva York y me dijeron, compro uno nuevo y les dije, ¿te parece que somos ricos? Y ahí me quedé. Entonces, bueno, esa es la visa que no nos van a Luego quitar. regresé, Pero sí. pero me quedé un rato. Esa es la pregunta. Y otra pregunta que me pregunta una persona que por qué voy a ser dictadora, porque en un episodio de Geopolítica dije que voy a ser dictadora. Y cuando Porque yo a sea Navi le dictadora- lavó el cerebro ya la CIA. No, porque si yo fuera dictadora todo estaría bien. Ubican la canción Si yo fuera presidente, abriría de repente todas las jaulas del mundo. Yo haría eso. Ese Y es metería Navi. en esas jaulas a las personas que tienen que estar en las jaulas. Entonces yo sería una gran dictadora. ¿Pero escuchaste lo que dijiste? Sí. Metería a las jaulas a las personas que tienen que estar en esas jaulas. Un grupito chiquito ¿Cuál es de la señores. diferencia entre entonces tú y otros estúpidos que creen que la gente tiene que Que yo estar en tengo jaulas? razón. Ah, mira. Mis opiniones ¡Listo! son correctas. Por eso voy a ser una excelente dictadora y les Nadie recomiendo quiere ser ampliamente dictador. que voten por mí. Listo. Miren, yo soy muy relajada, no me importa nada, cada quien haga lo que quiera, nada más no estén molestando, ya. Eso sería todo sería el mundo. Y no Eso todos- dice, pero les voy a decir algo aquí y ahora, solo para terminar este episodio. Navi, a quien metería a la jaula es a los dueños de su bar que están ahí enfrente. Ah, por supuesto, esos güeyes. Que lo único que hacen es poner la canción de Cuba. ¿Cómo va? Hay un bar enfrente de mi casa. A mis exes, no a todos, a mi primer novio no, el único buen hombre que he tenido en mi vida.
Pero los dueños del bar, que lo único que hacen es poner música. No. Si vas a contar la historia, cuéntala bien. Quiero sus opiniones. Hay un bar enfrente de mi casa que toca música en vivo, salsa, desde las 6 hasta las 11 de la noche. Diario. De lunes a lunes. De lunes a lunes, a todo volumen con un cowbell así. Tac, 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 tac. Y cantan siempre. La canción de Cuba. Cantinero de Cuba, 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 Cuba. Diario. ¿Sabes lo que es oír eso? Diario. Por 2 años. ¿Ok? No voy a hacer pipí, vamos a dejar aquí. Por Ya favor, fui a la porque de paota a risa. levantar una denuncia. Nadie es la gente a la que metería la cárcel. Esos güeyes sí, porque aparte les escribí un día un mensaje en WhatsApp, les dije, ¿le pueden bajar ya? Y me dijeron, es que vas a dejar a mucha gente sin trabajo. Y David dijo, me vale. ¡Me vale! ¡Ya no puedo! Solo hagan dictadores a jóvenes porque se ponen ¡No! viejos y ya quieren meter a la gente que ¿Sabes lo tiene que es ser bares. cantinero de Cuba, Cuba, Cuba diario? O sea, me estoy volviendo loca. Yo creo que por eso estoy así. Este episodio es el resultado de eso, ahora que lo pienso. Cantinero de Cuba, Bueno, Cuba. Eso es todo, queridos reescuchas. Los Adiós, y a amamos. ti, maldita cantina, te doy Adiós. la paota. Luli Navi es producido y conducido por nosotras, Luli y Navi. Producido por Bruno Novak, editado por Uriel Islas, con producción ejecutiva de Guillermo Núñez y Jero Quintero. Este es un podcast en colaboración con RSS Media, hosteado y distribuido por rss.com. Oh, yeah.